Hola a todos, bienvenidos. Soy María, profesora de matemáticas. Hoy vamos a estudiar el tema de progresiones geométricas. Antes de empezar con la explicación, quiero nombrar a 3 alumnos míos y seguidores de mi canal que me han prometido que van a estudiar fuerte para superar lo que les queda. Se trata de Pablo, Juan e Iván. Y el próximo curso estarán en tercero de la ESO. Tendrán que estudiar progresiones geométricas. Chicos, no me falléis. Bueno, una progresión geométrica es un conjunto de números de manera que cada elemento se obtiene del anterior al multiplicarlo por una cantidad fija llamada razón. Bueno, la razón la puedo nombrar en general por la letra R, y si el primer término de la progresión es a sub 1, pues el segundo término a sub 2 sería a sub 1 por R. El tercer término, que le llame a sub 3, sería a sub 2, que es el anterior, por la razón. Pero como a sub 2 a su vez es a sub 1 por R, pues tendríamos a sub 1 por R y por R. Total, a sub 1 por R al cuadrado. Bueno, a sub 4, ¿cómo sería? Pues sería a sub 3 por la razón, pero como a sub 3 a la vez ya sabemos que es a sub 1 por R al cuadrado, pues esto sería a sub 1 por R al cuadrado y por R. Con lo cual, R cuadrado por R sería R al cubo. No olvidéis que cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base, pues se repite la base y se suman los exponentes. Y esto sería a sub 1 por R elevado al cubo. De la misma manera, a sub 5 pues sería a sub 4 por la razón, pero como a sub 4 ya tiene esta expresión, la sustituimos a sub 1 por R elevado a 3 y por R. Sería a sub 1 por R a la cuarta. Bueno, así continuaríamos. Y a ver cómo sería el término a sub n. Bueno, fijaos bien, si tengo el segundo término, el exponente de la R sería un 1. Si tengo el tercer término, el exponente de la R es un 2. Si tengo el cuarto, el exponente es 3. A sub 5, exponente 4. Siempre el exponente es un número menor que el subíndice, es decir, que el subíndice determina el término que estamos hallando. Entonces, a sub n sería a sub 1 por R elevado a n menos 1. Ya tendríamos la forma del término general. Que yo quiero calcular cualquier término y me dan, por ejemplo, el primero y la razón, pues basta que yo eleve la razón a n menos 1 y lo multiplique por el primero. Si, por ejemplo, me dan en una progresión geométrica y me dicen el primer término es, por ejemplo, 2 y la razón es 3, pongamos por caso, y me piden que calcule a sub 6, pues a sub 6 sería el primer término, que es 2, y aquí lo que tendría que poner es la razón elevado a 6 menos 1, que es 5, 3 a la quinta. Haría operaciones, lo que me diese 3 a la quinta, y lo multiplicaría por 2 y ya tendría el término a sub 6. De la misma manera con cualquier término que queramos calcular. Evidentemente, si en vez de darme el primer término y la razón me dan un término cualquiera y uno de estos dos elementos, razón o término primero, pues puedo despejar y calcular el que me falte. Ahora a continuación vamos a ver cómo sería la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. A la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica la voy a llamar S sub n. Y sería muy sencillo de la siguiente manera. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta que llegase a sub n.
es decir, a sub n menos 1 más a sub n. Entre medias todos los demás términos. Si a esa expresión yo la multiplico por r, que es la razón, tendríamos lo siguiente. R s sub n sería igual a r por a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Y así lo que estoy haciendo es repetir todo lo que tenía antes, ¿vale? Para poder apreciar ahora qué va a ocurrir entre estas dos igualdades. Aquí no hay ningún problema, lo que he hecho es repetir lo de arriba y multiplicar ambos lados de la igualdad por r. Ahora, si yo resto una ecuación de otra, ¿vale? Por ejemplo, es r s sub n, se lo resto a s sub n, aquí también haré la resta o la diferencia a la derecha. Pero fijaos muy bien, siempre que yo vaya multiplicando r a sub 1 va a ser igual que a sub 2, y cuando yo reste aquí se me va a ir con el de arriba. Cuando haga r a sub 2, su resultado va a ser a sub 3, y como estoy restando se me elimina con el de arriba. Y así sucesivamente hasta llegar a lo mismo. R a sub n menos 1, su resultado sería a sub n y se me elimina con este. De manera que, ¿qué nos quedaría aquí? Pues nos quedaría solamente menos a sub 1 y quedaría r por a sub n. Lo voy a poner aquí. R a sub n menos a sub 1. Ya voy consiguiendo lo que quiero, casi lo tengo. Si yo saco factor común aquí, s sub n, pues tendríamos s sub n factor común de r menos 1. Porque claro, esto sería r por s sub n y esto sería 1 por s sub n. Y aquí a la derecha lo vamos a arreglar un poquito. Fijaos, r por a sub n, ¿quién sería? Pues sería el término siguiente, es decir, a sub n más 1 menos a sub 1. ¿Vale? Bueno, continuamos. Mi intención es calcular s sub n. Pues yo dejo s sub n solita, ¿vale? Y no me quedaría. S sub n sería igual. Evidentemente, r menos 1 lo voy a poner en el denominador porque está multiplicando. Ahora aquí lo tengo dividiendo. Pero vamos a ver qué podríamos hacer aquí. Fijaos, si a sub n era a sub 1 por r elevado a n menos 1, pues a sub n más 1 sería a sub 1 por r elevado a n. ¿Os dais cuenta? Porque el exponente de la r tiene que ser una unidad más pequeña que el subíndice de la a. A sub n más 1, pues por r elevado a n. Entonces ahora, en vez de poner a sub n más 1, pues pongo a sub 1 por r elevado a n menos a sub 1. Y ya casi lo tenemos. S sub n sería igual. Saco factor común a sub 1 de r elevado a n menos 1 y todo ello dividido por r menos 1. Bueno, ya tengo la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. ¿En función de quién? Pues del primer término y la razón. Y n, evidentemente, pues cuando me digan s sub 30, n valdrá 30. Tendré el primer término y tendré la razón. Basta hacer operaciones. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo veremos próximamente. Esta lección va a ser más bien teórica y próximamente pondré ejemplos ya numéricos y concretos para aplicar estas fórmulas que hemos visto aquí. Hemos visto que el término que ocupa el lugar n de una progresión geométrica es el primer término por la razón elevado a n menos 1. Y la suma de los n primeros términos tiene esta expresión. Solo me queda hablar teóricamente de un caso muy concreto.
Si R es muy pequeñito, tan pequeñito en valor absoluto que yo tenga, si aquí tengo 0, 1, menos 1, y la razón está entre menos 1 y 1, ¿vale? Es decir, que el valor absoluto, vamos a expresarlo así, si el valor absoluto de la razón es menor que 1, pues, ¿qué ocurre? Si yo sumo infinitos términos, yo tendría r elevado a un número muy grande, ¿vale? De manera que al ser tan grande ese número, si yo, vamos a coger un número en concreto que conozcamos, por ejemplo un medio, cuanto más yo lo multiplique por sí mismo, más pequeño se me va haciendo. Un medio, un cuarto, un octavo, 1 partido por 16, 1 partido 32, y cada vez voy consiguiendo un número más pequeñito. ¿Qué quiere decir? Que si n es muy grande y tiende a infinito, ese numerito tiende a ser 0. R elevado a n tendería a 0. ¿Cómo se expresaría esto? Si valor absoluto de r es menor que 1, r elevado a n tiende a 0. Con lo cual, si esto tiende a 0, pues esto desaparecería y la suma de esos infinitos términos me quedaría a sub 1 por menos 1 dividido r menos 1. Si yo hago un cambio de signo aquí, sería menos a sub 1 partido r menos 1, o lo que es lo mismo, la suma sería a sub 1 partido 1 menos r. Haciendo, digamos, como es el opuesto de a sub 1, pues ese menos lo puedo llevar al denominador y quedaría a sub 1 menos r más 1, o lo que es lo mismo, 1 menos r. Quiere decir que si la razón es tan pequeña que su valor absoluto es menor que 1, la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica en esas condiciones tendría esta fórmula. Primer término dividido por 1 menos la razón. Bueno, espero que esto quede claro. Podéis verlo despacito, volver a verlo y aprender las fórmulas, porque digo, como comenté cuando expliqué el tema anterior de las progresiones aritméticas, a la hora de la verdad, lo que tenemos es que conocer estas fórmulas y, por supuesto, saber aplicarlas. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por estar aquí y continuaremos. Hasta pronto.